Gracias, tía. Bueno, vamos, no sé si ven la imagen. Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pongo presentación. Bueno, no me acuerdo qué número de clase vamos, pero fácil debe ser nuestro sexto encuentro, por lo cual nos vamos metiendo más de lleno. Estas dos charlas son como bastante complicadas porque hay muchas cosas nuevas. Bueno, en verdad en cada charla tenemos cosas nuevas. Vamos a la parte ginecológica, ¿sí? Técnicamente se puede los genitales femeninos analizar por vía suprapúbica o por vía transvaginal, ¿sí? En la exploración suprapúbica vamos a tener que localizar y estudiar el eje útero-vaginal. También tenemos que tratar de localizar los anexos. Hacemos, bueno, un barrido transversal, ascendente y a cada lado del útero, buscando la relación de los anexos con los vasos ilíacos. Principalmente decir que de los anexos se ven los ovarios, las trompas si están normales, por ecografía no se ven. Y también, bueno, hacemos un barrido rápido desde la parte superior hasta la parte inferior. ¿Ah? Bien. Entonces, y en la exploración endovaginal de la pelvis, utilizamos siempre el traductor transvaginal, que no es un traductor sectorial, pero es específico para ser transvaginal, porque si uno quiere hacer, por ejemplo, una ecografía transrectal prostática, utiliza otro traductor, no es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, siempre se le pone un poco de gel al traductor y por arriba se le pone un preservativo, ¿sí? O una funda. Bueno, el útero es abordado de forma longitudinal inicialmente, apuntando al fondo de saco de Douglas. Y los ovarios se van a buscar en el sector comprendido entre el útero y los vasos ilíacos. En un plano sagital, entonces el traductor deja el borde del útero y barre hasta descubrir, como le decía, la vena ilíaca externa, donde ahí en general encontramos los ovarios. Bien, por lo tanto, entonces, nuestra forma de entrar con un traductor transvaginal es con la marca del traductor para arriba, ¿sí? Por lo cual cuando entramos, lo que primero vemos es esta imagen. Siempre el paciente tiene que tener la vejiga vacía. La diferencia con la exploración ginecológica vía transabdominal, la vejiga tiene que estar llena. Entonces, la vejiga sería esto que está acá, esto chiquitito, ¿sí? Lo que está marcado acá como 2, y lo primero que nos encontramos cuando el útero está en anteroversoflexión, nos encontramos con el útero, ¿sí? Vamos a ver este video. Voy a bajar acá a esta señorita, ¿sí? Yo les voy... Bueno, acá como les decía, el traductor está con la marca para arriba, se pone gel en el traductor, se le pone el preservativo y por arriba nuevamente gel, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Bien, como acá muestra, se ve entonces el útero, ¿sí? Se barre para un lado, se barre para el otro, entonces tratando de encontrar los anexos. Esto sería la vejiga. ¿Ah? Eso es en forma longitudinal. Bien. Cuando barremos hacia un lado, hacia el lado izquierdo, vemos de repente entonces que se ve acá un ovario, y bueno, y acá en este fantoma tiene un embarazo ectópico. Después vamos a ver otras imágenes. Bien. Y después giramos 90 grados y encontramos el útero de forma transversal, ¿sí? Acá estaría la vejiga casi aplanada, ahí giramos 90 grados y bueno, y exploramos de forma transversal para arriba y para abajo, para ver desde el fondo del útero
Ahí se ve un ovario, otro ovario, hasta la parte del cervix. ¿Sí? Y de esa forma termina la exploración. Y si ustedes leen cualquier libro de exploración ginecológica, siempre van a ver que se recomienda terminar la insonación con un traductor convexo por arriba, vía transabdominal. Es decir, complementar la endovaginal con una abdominal. ¿Bien? Bueno, entonces en la ecografía transabdominal, la vejiga tiene que estar replesionada, bien llena. Hay una visión global de todos los órganos pélvicos y obviamente va a estar limitada esta ecografía en los pacientes obesos o cuando el útero está en retroversión. En cambio, la transvaginal es el gold standard para examinar la pelvis de la mujer. La vejiga sí o sí tiene que estar vacía. Da mucha resolución anatómica, pero bueno, también tenemos una cierta limitación cuando el útero, por ejemplo, es de gran tamaño, porque el traductor no va a alcanzar, o cuando los ovarios tienen una disposición alta o muy lateralizados. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora parte del útero, como introducción, la anatomía del útero se va a ver entonces como una pera invertida. En general, el istmo uterino se sitúa en el centro de la pelvis. Hay una laterodesviación en el plano frontal y fisiológicamente puede ser provocada por una represión vesical. ¿Sí? Cuando se desvía, en general si no, es porque hay una compresión, porque hay una masa o una retracción. ¿Sí? Pero generalmente se sitúa, como dice bien acá, en el medio de la pelvis. Bien. Las medidas del útero en las pacientes nuríparas más o menos tienen un diámetro longitudinal del OSI al fondo de unos 40 milímetros. Bueno, a ver. Ahí va, perfecto. Estaba silenciando un alumno. Entonces, y en las pacientes multíparas, en general, llegan como máximo a 80 milímetros. ¿Sí? Bueno, fíjense, entonces, una examinación transabdominal. Acá vemos la vejiga. ¿Sí? En este corte es un corte longitudinal, por lo cual vemos acá el útero en forma de pera, y donde se ve muy bien, este es el diámetro longitudinal, que va del OSI al fondo, el diámetro transversal, y acá vemos entonces cómo está marcado el endometrio. Rotamos 90 grados de forma horaria, entonces vemos acá la vejiga de forma transversal y el útero en un corte entonces transversal. Entonces tenemos corte longitudinal, corte anteroposterior y un corte transversal. ¿Correcto? Bien. Cuando vamos a una ecografía transvaginal, bueno, como les decía, por acá tiene que estar la vejiga replesionada y medimos entonces del OSI, desde acá hasta acá es el diámetro longitudinal, este es el diámetro anteroposterior y el diámetro, rotamos 90 grados el traductor y es el diámetro entonces transversal. Siempre el endometrio lo medimos en longitudinal en su diámetro máximo. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, aquí tiene 12 milímetros. Bien, vamos a ir avanzando. Muy importante es cuando uno hace una examinación transabdominal, ginecológica, cuando la vejiga está muy llena, como en este caso, acá estamos en un corte longitudinal, por lo cual la gran cantidad de líquido lo que hace es generar un refuerzo acústico posterior. Por lo cual el útero aquí prácticamente no se ve mucho. Lo que tenemos que hacer con esos botones de la ganancia sectorial es los botones distales, los disminuimos casi al mínimo, ¿no? Acá, ven acá, entonces la ganancia sectorial, estos botones, los distales, los bajamos al mínimo, entonces de esa forma, ahí sí aparece el útero y podemos, por ejemplo, en este caso, ver el útero y acá el fondo sacro de Douglas, que hay una mínima cantidad de líquido libre.
¿sí? Es muy importante cuando la vejiga está muy llena de bajar la ganancia distal. Bueno, otra imagen, ¿no? También con la vejiga bastante llena, que si nosotros no bajamos la ganancia, no lo vamos a poder ver. Y acá vemos entonces el útero, esto sería el OSI, ¿sí? Acá sería, esta sería el OCE y la cúpula vaginal, y todo esto sería el cuerpo y acá el endometrio, ¿sí? En un corte longitudinal. Y acá vemos una leve cantidad de líquido en Douglas. Bien. Acá lo mismo, un corte entonces longitudinal, un poquito de vejiga, el útero y acá Douglas también un poquito más de líquido. Acuérdense que toda mujer en edad fértil siempre hay un poco de líquido en el Douglas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, acá en este caso, un corte también longitudinal, acá vemos la vejiga, acá vemos el útero, ¿sí? Y acá tenemos el Douglas, ¿sí? Acá ya hay una moderada cantidad de líquido libre, ¿sí? De leve a moderada cantidad de líquido libre en Douglas. Bueno, el útero acá, como ven, como en esta o en esta, está pegado, ¿sí? Para que vean, esta sería la parte superior de la cabeza y esta parte inferior, ¿no? Por eso estamos en un corte longitudinal. El útero está sobre la cara superior de la vejiga, es decir, está en anteroverso. Ven que está en anteroversión, ¿sí? Lo mismo que acá, el útero está en anteroversión, pues un corte longitudinal está pegado sobre la cara superior de la vejiga. Lo mismo acá también, la vejiga, corte longitudinal, pegado en un corte, pegado el útero sobre la cara anterior de la vejiga. Pero en este caso tenemos la vejiga, corte longitudinal, acá vemos todo lo que es el cervix, ¿y qué le pasa? El útero se va hacia atrás, ¿no? Por lo tanto, esto es una retroversioflexión del útero, ¿sí? Bueno, vean acá, es una ecografía transvaginal, acá se ve un poco de vejiga, ¿sí? Acá se ve el útero, el cuerpo del útero, acá el endometrio, está en una retroversión, porque si estuviese en una anteroversoflexión, el útero estaría acá, pegado a la vejiga. Pero fíjense dónde está el útero, está directamente, se va para el otro lado, está en retroflexión. ¿Ah? Bien. Bueno, el miometrio es una estructura sólida, isocogénica al músculo, es músculo. En las nulíparas el miometrio es bastante homogéneo, bastante igual, y en las multíparas está levemente heterogéneo porque hay algo de fibrosis, quedaron en general bastantes dilataciones vasculares, ¿no? El endometrio, como les mostré en esas imágenes, es triangular, sobre todo en el corte frontal, y se observa una doble banda de endometrio que varía según la fecha del ciclo. Su espesor debe medirse de una base a la otra. Ahora les muestro imágenes. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? En una imagen también en un corte longitudinal, la vejiga, el útero pegado sobre la cara anterior de la vejiga, cara superior de la vejiga, por lo tanto está en anteroversioflexión, y este es el endometrio. En este caso, por la cuestión del ciclo, no está todo hiperecogénico, porque es un endometrio preovulatorio, ¿sí? Entonces va desde acá hasta acá, ¿sí? Este es el endometrio. Bien, ahora vamos a los ovarios. En general, los ovarios por vía transvaginal se visualizan en el 95% de los casos, ¿sí? No así por vía transabdominal, que se visualiza en un 60%. La fosa ovárica está la pared lateral de la pelvis, al lado entonces de la vena ilíaca externa, por delante de la arteria y la vena ilíaca interna, ¿sí? Y la posición es variable en general en las multíparas. Bueno, los ovarios tienen una forma ovoide que van en general de 25 hasta 30 milímetros máximo por 15. ¿Sí? Y la ecoestructura es heterogénea porque tiene un estroma y con una corteza llena de folículos. En pacientes en edad fértil se identifican muy bien los ovarios porque tienen muchos folículos. Entonces veamos acá una vía transabdominal donde se ve un poco de vejiga, nos vamos a ver el anexo izquierdo y acá vemos este ovario, que es todo esto que está acá, y se identifica muy bien
porque tiene pequeños folículos, ¿sí? Como máximo acá está marcado 30 milímetros y algunos folículos más pequeños que tienen 7 milímetros, ¿sí? Entonces se identifica muy bien los ovarios en las mujeres en edad fértil. Bien, acá lo mismo, estamos viendo el ovario derecho, acá está el útero, algo de endometrio, y se ve acá al lado el ovario, que es todo este que está acá, donde tiene pequeños folículos, ¿sí? Cambio del ovario izquierdo, también se ve el ovario izquierdo más grande, pero lo que tiene acá no es un quiste, ¿sí? Simplemente es un folículo dominante, porque probablemente está en el ciclo preovulatorio. En este caso, el folículo dominante tiene 23 milímetros. ¿Sí? ¿Y cómo Bueno. es la diferencia entre el quiste y el folículo dominante? Ay, no se me adelante, señorita. Ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Te lo contesto más adelante. Miren acá que bien se ve, ¿no? Una vejiga, ¿sí? Debe ser un corte transversal, yo creo, y se ve muy bien el ovario, ¿no? ¿Sí? Fíjense que hay un folículo chiquitito que nada, mide 10 milímetros, que es lo habitual, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ve en la fase folicular o proliferativa? ¿Sí? El endometrio menstrual en general es de 1 a 4 días, es apenas visible, es una línea muy pequeña de 1 o 2 milímetros, y a veces se puede ver una pequeña cantidad de banda laminar anecogénica de sangre intracavitaria. ¿Sí? Cuando la fase empieza a ser proliferativa, es la primera fase del ciclo, reaparece ya entonces una banda hiperecogénica y dos bandas hipoecogénicas, que sería el miometrio subendometrial, ¿sí? Que a través del miometrio subendometrial es cuando se vuelve a formar el endometrio. ¿Sí? Entonces, en general, al principio, en esta fase proliferativa, tenemos un endometrio chiquito de 4 o 6 milímetros, y después en la fase en el día 12 folicular ya es un endometrio grande. ¿Sí? El ovario, en la fase folicular o proliferativa, puede tener un par de folículos, pero ya cuando llega al octavo o décimo día, empieza a haber un folículo dominante, en general, más de 14, 15 milímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, entonces, cómo se aprecia. Este es un ciclo ya menstrual inmediato. El endometrio es esta línea solamente hiperecogénica. Estas bandas hipoecogénicas que están acá al lado, no sé si las llegan a ver, esto que está acá y esto que está acá, es lo que se llama el miometrio subendometrial. O sea, esto es miometrio, no es endometrio. Si queremos medir solamente el endometrio, es esta banda blanca hiperecogénica. ¿Comprendido? Bien. Pasamos al periodo periovulatorio. El periodo periovulatorio, el endometrio, entonces empieza a tener una cavidad central y un endometrio hipoecogénico. Empieza a llamarse trilaminar. ¿Y qué pasa con el ovario? En la fase preovulatoria ya vemos un folículo dominante, seguramente de 20 a 25 milímetros. Posteriormente empieza a haber una rotura folicular, entonces hay una marcada disminución de este tamaño folicular, donde se aplana, se llena de ecos y puede haber un pequeñito derrame en la fosa ovárica o en el fondo del saco de Douglas porque este folículo dominante se rompió, ¿no? Entonces vamos a ver este endometrio trilaminar o el periodo periovulatorio. Así, aquí estamos. Entonces, si tenemos que medir acá, el endometrio es desde acá hasta acá. Es decir, tiene esta banda tricolor. Acá, acá y acá. Todo esto es el endometrio trilaminar del periodo ovulatorio. Y si nos fijamos y nos vamos, seguramente cuando vemos esta banda trilaminar, tenemos que encontrar un folículo dominante. ¿Sí? Entonces nos vamos a un ovario, ¿sí? Y ¿qué encontramos? Bueno, este diámetro importante, este folículo dominante, que llega hasta 27 milímetros. ¿Sí? Generalmente coincide con la aparición de este endometrio trilaminar de la fase ovulatoria. Bien.
Acá vemos otro ovario. Si movemos un poquitito el ecógrafo, vemos de repente un folículo dominante de 21 milímetros. ¿Sí? O sea, no quedarse solamente con el ovario con una sola imagen, sino mover un poco de arriba para abajo, y bueno, y de repente apareció un folículo dominante. ¿Sí? Se puede describir, ¿no?, como folículo dominante de 21 milímetros. Bueno, después muchas veces, como les decía, podemos llegar pasado al folículo dominante y llegamos a la parte de donde se rompió el folículo, y que podemos ver que todo esto es el ovario, y de repente vemos, sí, un pequeño folículo dominante, pero ¿por qué digo pequeño y quizás probablemente ya roto? Acá tiene 22 milímetros, porque tiene ecos en su interior. ¿Ven? Esto es sangre, entonces probablemente este folículo era mucho más grande, debía tener 25 milímetros, y de repente se rompió, entonces aparece sangre en su interior, y a veces puede aparecer, como se ve acá, la banda periovárica de sangre de ese folículo que se rompió. ¿Se entiende? Así que esto seguramente es un folículo dominante que se acaba de romper. Bien, el endometrio posovulatorio, o llamada ya la fase secretora, el endometrio que tiene mucha acción ahora ya de la progesterona, esa triple línea empieza a transformarse en todo, se empieza a ser secretor, por lo cual se transforma el endometrio en una banda bien gruesa hiperecogénica. Y el ovario, bueno, persiste el cuerpo lúteo, que es un poco lo que les mostré recién. El cuerpo lúteo a veces se visualiza el folículo plegado, de paredes gruesas, que habla de un folículo dominante ya roto, ¿no? Entonces veamos la imagen. Esta imagen que yo les había mostrado al principio es justamente de la fase secretora del endometrio. Del trilaminar, de repente se vuelve bien, bien hiperecogénico. Y si nos vamos a ver el ovario, el anexo del lado izquierdo, ¿qué es lo que vemos? El cuerpo lúteo. Es decir, ese folículo dominante de 25 milímetros que tenía, 25 o 30, ahora se ve plegado porque se rompió, y a veces puede verse un poco de líquido perifolicular o periovárico, como un poquito se ve de acá. ¿Sí? Estas son imágenes transvaginales. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con el climaterio? El útero se atrofia, empieza a haber calcificaciones de las arterias arcuatas, el endometrio vuelve a ser bien fino, en general no tiene más de 4 a 5 milímetros. Cuando ya tiene mayor o igual a 6 milímetros, ya es sospechoso el endometrio en las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Así que atento a esto, no es normal tener un endometrio de 6 milímetros. Los ovarios, así acá también se vuelven atróficos, miden menos que una uña, 2 centímetros, 1,5 centímetros. Generalmente todos los folículos ováricos empiezan a desaparecer. ¿Sí? Y ojo, si uno empieza a ver quistes de 5 centímetros, porque esto ya no es normal. Los ovarios ya se encuentran atróficos. Les muestro esta imagen para que vean entonces ovarios en la premenopausia, hermosos ovarios con múltiples folículos, y en la posmenopausia ovarios muy chiquitos, atróficos, disminuidos de tamaño y probablemente con calcificaciones pequeñas en su interior. ¿Sí? Los ovarios en la posmenopausia vía transabdominal son imposibles de ver. Así que no pierdan tiempo, no se gasten en identificar los ovarios en la posmenopausia vía transabdominal. Ya les digo, hasta es difícil ubicarlos por vía transvaginal, menos lo vamos a identificar por vía transabdominal. Bueno, ahora sí vamos a parte de los quistes funcionales, un poco lo que me habían preguntado recién. Los quistes siempre tienen que tener por lo menos 40 milímetros para adelante, ¿sí? Si no, estamos hablando de un folículo dominante, ¿sí? Es la patología más frecuente del ovario, va de 8 a 56% en los ciclos normales. Por eso puse patología entre comillas, porque en verdad es algo tan frecuente de tener un quiste, de encontrar un quiste simple en las mujeres, que ya les diría que no es algo patológico. Generalmente son autolimitados, son inocuos,
la gran mayoría de las veces se resuelven de 1 a 3 meses. O sea, si uno ve un folículo aparentemente dominante, pero tiene 40 milímetros, decimos que es un quiste simple, bueno, probablemente que al próximo mes o a los próximos 2 meses este quiste desaparezca. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar acá unas imágenes. Esto es una ecografía transvaginal. Vean acá el traductor. Vean acá entonces el útero, mostrado de vía transversal, de una imagen transversal. Y al lado, entonces, el anexo derecho, se ve un gran quiste de ovario. ¿Sí? ¿Ah? Si estos son 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Por lo menos esto tiene mínimo de 40 a 45 milímetros. Por lo tanto, es un quiste funcional, un quiste de ovario derecho. Bueno, veamos este video. Vía transvaginal, el útero en longitudinal. Lo ponemos en transversal. Miren qué lindo el ovario del lado izquierdo. Nos vamos a apuntar el anexo al lado derecho y vemos un lindo quiste de ovario. ¿Sí? Hermoso. Probablemente este quiste de ovario por vía transabdominal también se vea. ¿Sí? Ahí se ve el endometrio bien grueso. Estamos en una fase secretora. ¿Sí? Bien hiperecogénico. ¿Está? Bien. Avancemos. Vamos a los quistes no funcionales o no funcionantes, ¿no? Ellos también son mayores a 40 milímetros, que no varían con el tiempo. Esto es decir, después de 2 a 3 meses persisten. Pueden ser de origen ovárico, pariovárico o paratubárico, ¿sí? De las trompas. El seguimiento se hace en todos los quistes mayores a 50 milímetros, sobre todo cuando tienen apariencia compleja. ¿Sí? Y empecemos con los quistes más frecuentes. Este es el quiste hemorrágico, como lo ven acá, es bien característico, es una imagen como en raqueta, ven como este se fuese el encordado. ¿Sí? Cuando hablamos de quiste hemorrágico significa que sangró para adentro. Si sangró para afuera sería un quiste hemorrágico que sangró, ¿sí? Donde tenemos que ver líquido libre por fuera. ¿Sí? Entonces, múltiples aspectos ecográficos, el contenido predominante, como hay ecos internos, por tabiques y coágulos, como les decía recién, le ponemos el Doppler y es negativo, y si no hay dudas diagnósticas, si no tiene indicación de exploración quirúrgica, solo debe aguardarse de 1 o 2 ciclos para su control. ¿Sí? En general, no son quirúrgicos, a no ser que la paciente consulte por mucho dolor o por aumento del diámetro al próximo mes. ¿Sí? Bien. Veamos acá entonces una vía transvaginal. Fíjense qué lindo quiste de ovario, se ve muy bien, ¿no? Muy diferente a lo que es el quiste simple. El quiste simple adentro tiene líquido, es anecogénico, ¿no? Acá el útero está en retroverso. Fíjense entonces cómo tiene un montón de tabiques y restos hemáticos en su interior. Así que un lindo quiste de ovario. Bien. Ahora es una vía transabdominal, la vejiga bien llena, el útero en longitudinal. Nos vamos para el anexo del lado izquierdo. Bueno, y vemos de vuelta otro quiste de ovario, ¿sí? Fíjense, 10, 20, 30, 40. Tiene 40, por lo menos 40, 45 milímetros este quiste de ovario, ¿sí? ¿Ah? Pero como, si ven acá, ¿sí? Capaz que tiene algo de ecos en su interior, ¿no? Así que sería un quiste hemorrágico también. ¿Sí? Bien. Vamos a los quistes, otro tipo de quistes, que son los quistes endometriósicos, ¿sí? Que también son redondeados, ovalados. Las paredes quizás pueden estar más gruesas o irregulares. Y en general ya también está mal definido en su interior. Puede tener tabiques finos. ¿Sí? Y en general el contenido es hiperecogénico. ¿Sí? Y también tiene refuerzo posterior, como todo líquido. Esto es un líquido más espeso, es un quiste achocolatado, ¿sí? Por lo cual también genera refuerzo posterior. ¿Sí? Y el Doppler es negativo. Otra ecografía transvaginal, por acá está la vejiga, útero en retroverso.
eje longitudinal, pasamos al transversal y nos vamos al anexo izquierdo y miren esto gigante, ¿no? De contenido heterogéneo. Aquí hasta tiene un nivel, ¿sí? Tiene un nivel, todo esto sería un contenido líquido, ¿sí? Capaz más ceroso, y todo el quiste achocolatado con el nivel del quiste endometriósico que se ve acá, como les decía, que es hiperecogénico. ¿Sí? Entonces, quiste endometriósico. Acá no importa el tamaño, porque puede tener 30 milímetros y tener esta imagen hiperecogénica, se le pone el sello de quiste endometriósico. ¿Sí? Bien. A ver acá. Bueno, acá lo mismo, es otro paciente donde, bueno, es una foto vía transvaginal donde se ve en el anexo izquierdo una masa también hiperecogénica con refuerzo posterior. Ven acá el refuerzo, esto habla de que esto que estamos viendo es líquido y este líquido hiperecogénico habla de quiste endometriósico. Fíjense acá el útero. Miren acá. Un lindo quiste heterogéneo, pero con contenido hiperecogénico en su interior. Eso es un quiste, entonces, endometrial o endometriósico. La vuelta ahí del útero. Se ve bastante bien, ¿no? Acá hay otros folículos, ¿no? Bien. Les quería comentar sobre lo que es el consenso de Rotterdam, que habla sobre ovario de aspecto poliquístico, ¿no? Nosotros no hablamos de un ovario poliquístico o un síndrome poliquístico. Nosotros por ecografía podemos hacer un diagnóstico de un ovario de aspecto poliquístico, que se define de estas 4 características, ¿sí? Presencia de 12 o más folículos, es decir, muchos folículos en la corteza, pero todos menores a 10 milímetros. El volumen del ovario tiene que ser por lo menos más de 10 centímetros cúbicos. Es decir, para sacar el volumen, lo que hay que hacer es sacar el diámetro longitudinal, el transversal y el anteroposterior. Es decir, hay que sacar 3 diámetros del ovario. Entonces multiplicamos diámetro por diámetro por diámetro, 3 veces los diámetros, el longitudinal, transversal, anteroposterior, y multiplicamos por 0,5 y nos da el volumen. Si ese volumen da más de 10 mililitros, estamos con el segundo diagnóstico cumplido del ovario de aspecto poliquístico, ¿sí? No tener en cuenta la distribución de los folículos ni la ecogenicidad, ¿sí? Y lo otro es con que un ovario tenga esto, ya le ponemos el sello, ¿correcto? Entonces, para tener un ovario de aspecto poliquístico, tenemos que tener los 3 diámetros multiplicamos lado por lado por lado, nos tiene que dar, por 0,5, el volumen tiene que tener más de 10 mililitros y por lo menos 10 a 12 pequeños folículos menor a 10 milímetros cada uno. ¿Tá? Con eso hacemos entonces el diagnóstico de ovario de aspecto poliquístico. ¿Tá? Bueno, en esta ecografía transvaginal, ahí se ve el endometrio, y fíjense acá, ya les mostré varias imágenes, este ovario, ¿sí? Vamos al otro ovario, y miren, ya visualmente se ve como un ovario bastante grande, ¿no? Vamos de vuelta, si ustedes se fijan en el útero, casi tiene como el tamaño del útero, ¿no? Fíjense el tamaño del útero. Un ovario, este no es de tan gran tamaño, pero tiene muchos folículos, y si vamos al otro ovario, ¿no? Tenemos que medir lado por el otro lado, ¿sí? Más de 10 milímetros de volumen, y miren toda la cantidad de folículos periféricos, más de 12 folículos menores a 10 milímetros, nos hace diagnóstico de ovario de aspecto poliquístico. Probablemente la paciente consulta por amenorrea, hirsutismo, etcétera, por las diferentes y capaz por obesidad, ¿no? Muchas veces la obesidad, que es generadora de testosterona, genera los ovarios de aspecto poliquístico. ¿Ah? Bueno. Bien. Entonces, para valorar en general los quistes, la primera pregunta ¿es una lesión ovárica o tubárica? Acuérdense que la trompa no se ve a no ser que tenga una patología. La segunda pregunta es si es quística o sólida.
La tercera pregunta es si tiene un patrón específico de estos quistes que estuvimos hablando. La cuarta pregunta es si tiene hallazgos sugestivos de malignidad, como le vamos a contar ahora, ¿sí? Y siempre valorar el contexto clínico, obviamente. Entonces, esta publicación, este score predictivo de ovario maligno, entonces, fíjense, las paredes del quiste, si las paredes son finas o irregulares, más de 3 milímetros, o tiene papilomas, ¿no? Imágenes papilares, más de 3 milímetros, o lesiones sólidas en su interior. Las paredes del quiste, si son finas, menos de 3 milímetros, le da 1 punto, o gruesas, más de 3, le da 2 puntos, o una lesión en general sólida. Si no hay septos, le da 1 punto. Si los septos son finos, le da 2. Si los septos son gruesos, le da 3. Y bueno, la ecogenicidad, ¿sí? Si la ecogenicidad está aumentada, es decir, precogénico o una ecogenicidad mixta, le da un puntaje elevado. Sumamos todo este puntaje y bueno, de ahí sabemos que el puntaje mínimo es 4, es lo más benigno, y el puntaje máximo puede ser 15. ¿Sí? Cuando el score nos da menor a 9, es decir, menor o igual a 8, indica de un bajo riesgo de malignidad ese quiste, pero si ese quiste te da más te da igual o mayor a 9, está asociado con un riesgo de malignidad. Y bueno, por ejemplo, puede ser un quiste que tiene lesiones papilares internas, que tiene septos gruesos, y la ecogenicidad está aumentada y probablemente nos dé un puntaje de 12, de 13, entonces tiene alta chance de malignidad ese quiste. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es una chica de 12 años que acude por dolor abdominal de 24 horas de evolución localizado en fosa ilíaca derecha. No tiene fiebre, ni leucocitosis, ni otra clínica acompañante. Fíjense entonces acá cómo se ve el útero, probablemente en un corte transversal, y acá se ve entonces uno de los anexos, y ¿qué se visualiza? Entonces una gran imagen, ¿sí? No tenemos el tamaño, pero debe tener 40 milímetros, ¿no? Perdón, de 40 milímetros. Bueno, los micrófonos, por favor. Tiene, fíjense, tabiques, ecos en su interior, por lo tanto, esto es compatible con un quiste de ovario hemorrágico. ¿Por qué decimos quiste de ovario hemorrágico? Por toda esta imagen en raqueta, ¿sí? Y porque tiene más de 40 milímetros. Bueno, esta es una chica de 32 años, dolor en fosa ilíaca derecha, de 48 horas de evolución. Esta es una ecografía transvaginal, ¿sí? Vamos a ver de vuelta. El útero, acá en transversal, nos vamos al anexo del lado derecho y se visualiza muy bien esta imagen grande, redondeada, con refuerzo posterior, ecos y tabiques en su interior, compatible con un quiste hemorrágico. ¿Ah? Ahí está el endometrio que se ve muy bien. Bueno, de fácil visualización. Esta es una mujer de 19 años que acude por dolor abdominal continuo y no tiene fiebre, ¿no? Lo que vemos acá que tiene líquido libre en el Morrison, ¿sí? Nos vamos a pelvis y nada, encontramos todo un gran masacote con ecos heterogéneos en su interior, hasta no se identifica bien el útero, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tenía? Abundante líquido libre, pero en el Douglas ya se había organizado, por lo cual probablemente esto es un quiste hemorrágico de ovario roto, ¿sí? Por lo cual hubo que hacerle una laparoscopía y había un hemoperitoneo masivo y coagulación de todo el ovario izquierdo, ¿sí? Así que fíjense que a veces no se ve del todo bien, sobre todo cuando tiene un tiempo de evolución, ¿sí? Tenía, creo que, no sé si 3 días de evolución, el dolor en pelvis, entonces se organiza toda la sangre y se ve de esta forma heterogénea. Entonces, esto era un quiste hemorrágico, un quiste de ovario hemorrágico roto. Bueno, y uno de los últimos quistes, llamados quistes dermoideos,
o si no, teratomas. Bueno, teratomas porque procede del griego, que significa un tumor monstruoso, ¿sí? Son tumores de células germinales, donde vienen de las 3 capas del embrión, es decir, del endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Es un tumor de células germinales que tiene en general, son todos benignos, que se le llama teratoma maduro, pero también hay una forma cancerosa, maligno o inmaduro, teratoma inmaduro, muy poco frecuente, ¿sí? El teratoma maduro es el tumor de ovario de células germinales más frecuentes, es benigno, y bueno, aparece desde pacientes de 14, 15 años de la adolescencia hasta pacientes de 50, 55 años, ¿sí? Bueno, ¿por qué se denomina quiste dermoideo? Debido a que tiene características del revestimiento que se asemeja a la piel, y lo típico de estos quistes es que tienen parte ósea, tiene pelos, a veces tiene dientes, y créanme que es así. Le voy a mostrar unas imágenes. Fíjense este video. Acá está el útero, ¿no? Y se ve esta imagen del anexo izquierdo, donde, bueno, es una imagen bastante grande, de aspecto heterogéneo, que es lo que tiene, una imagen bien hiperecogénica, pero sabemos que esto es calcio. ¿Por qué? Porque tiene sombra posterior. Por lo cual estamos frente a un teratoma bastante grande, ¿no? Los teratomas en general, como son benignos, se controlan, pero cuando aumentan tamaño o duelen, se sacan. Bueno, también les muestro otro enorme teratoma, dolor en la pelvis. Los médicos de guardia le habían hecho una ecografía el día anterior y les parecía que tenía un globo vesical, ¿sí? Porque vieron esto, ¿sí? Pero no, realmente no era la vejiga, sino esto era un gran quiste dermoideo. ¿Y por qué digo que es un teratoma, un quiste dermoideo? Porque adentro tenía un montón de pelos. Todo esto que se ve acá, estos filamentos, eran pelos. Miren el video. ¿Lo ven? Hermoso quiste dermoideo. ¿Sí? Bien. Vamos a la parte de miometrio, ¿sí? Sobre todo los que son los miomas, son muy frecuentes, son masas sólidas, hipoecoicas, son más bien oscuras, de tamaño variable y ubicación también variable. Y a veces pueden tener calcificaciones. Los sarcomas son masas sólidas, ya heterogéneas, de bordes menos definidos y habitualmente con un patrón marcado, sobre todo con el Doppler. Los miomas tienen Doppler negativo, ¿sí? Los sarcomas son poco frecuentes de ver y bien heterogéneos, ¿no? Los miomas o los fibromas, como dicen los pacientes, ¿no? Tengo un fibroma. Bueno, hay de localización intramural o subserosos, que estos son los que realmente sangran, o, perdón, los submucosos, que son los que sangran, o los subserosos que deforman el borde del útero, ¿no? Bueno, acá les muestro varias imágenes. ¿Sí? Acá se ve entonces el útero de forma longitudinal, acá algo de endometrio, y acá se ve entonces más bien hipoecogénico, un pequeño mioma de 22 por 23 milímetros. Este mioma es intramural, ¿sí? Cambio acá, este mioma, lo mismo que se ve acá, ¿no? Más hipocogénico y algo con sombra, por lo tanto puede ser que esté calcificado, pero está dentro o tocando el miometrio. Por lo tanto, este mioma que se ve acá es un mioma submucoso, ¿sí? Mioma submucoso, mioma de localización intramural. Bueno, también los miomas pueden ser más bien heterogéneos. Esto es todo del útero, es una ecografía transabdominal y se ve acá adentro una imagen, ¿no? Más bien heterogénea. Acá lo que hay que descartar que esto no sea un sarcoma, ¿sí? Porque como les decía, los miomas son en general hipoecogénicos, ¿sí? Bien, una imagen transvaginal. Y fíjense entonces, acá está el útero y se ve una gran imagen acá hipoecogénica del mioma. Ven acá, es hipocogénico, un mioma subseroso, ¿sí? Ven cómo deforma todo el útero hacia afuera.
Bien. Acá, vía transabdominal, tenemos la vejiga, que nos hace mucho refuerzo posterior, pero bueno, en la cara anterior del útero, bueno, acá está el endometrio, ¿sí? En la cara anterior del útero se ve este pequeño mioma de 31 por 27 milímetros, levemente hipocogénico, ¿sí? Bueno, y acá hay un mioma subseroso, perdón, acá hay un mioma subseroso, fíjense que acá está el útero, ¿sí? Y por fuera, de forma el borde del útero, fíjense cómo se ve bien, bien hipocogénico, ¿no? El mioma subseroso. Una imagen, una ecografía transvaginal, donde se ve el endometrio. Epa, ¿acá qué pasó? ¿Será la vejiga? No, acá en el anexo izquierdo tiene un gran quiste simple, ¿no? Porque no tiene ecos en su interior. Por lo tanto, este paciente tenía un quiste simple en el anexo izquierdo y un mioma, para que lo vean de vuelta, un gran mioma, acá lo ven, que está dentro como del endometrio, ¿ven? Un mioma subseroso, ¿sí? Perdón, submucoso. Mioma submucoso con un quiste simple del anexo izquierdo. Bien. Otra ecografía transabdominal, donde vamos a pelvis y vemos todo esto enorme, enorme, una gran masa, y de repente vemos algo de útero normal, ¿sí? Y algo tiene el útero, se ve acá, chiquitito, un saco gestacional. O sea, fíjense, ahí nos tuvimos que alejar bastante, un enorme mioma subseroso, enorme, con una gestación del primer trimestre, ¿sí? Bueno, y para ir terminando, les quería mostrar los DIU, es algo frecuente de ver. En esta imagen longitudinal, vejiga, este es el útero, y el DIU se ve de esta forma, bien hiperecogénico, que genera bastante sombra posterior. Acá el endometrio no lo podemos ver. Y lo que es interesante es siempre medir a cuánto del fondo se encuentra el dispositivo intrauterino, y sabemos que para que esté dentro de todo, dentro de la cavidad endometrial, no tiene que estar a más de 20 milímetros del fondo uterino. Si está a más de 20 milímetros, acá debe estar a 5, acá debe estar a 10, es decir, si se encuentra acá no sé, a 25, 30, el DIU está descendido, es decir, hay que sacarlo, hay que retirarlo, ¿no? Cumple la función. Acá, ¿no? Se ve muy bien acá el dispositivo intrauterino por vía transabdominal. Medimos de acá hasta acá y tiene que dar menos de 20 milímetros. ¿Sí? Este sería el OSI, la cúpula vaginal. Bueno, fíjense acá qué es lo que pasa. Miren, otro paciente, ¿no? No es lo mismo. Acá la cavidad uterina, el endometrio por acá adentro, pero en el acá hasta el fondo uterino debe tener, no sé, 40 milímetros. Una brutalidad. Y bueno, ese mismo paciente, por vía transvaginal, que es lo que vimos, dentro del cuello uterino se encuentra el dispositivo intrauterino. Esto está o mal colocado o descendido. ¿Sí? Poco frecuente que desciendan, en general están mal colocados, pero bueno, también existe que desciendan, por lo cual hay que retirarlos. Ven cómo se ve la sombra posterior, ¿no? Bueno, y si no, pasa esto, ¿sí? En general, el porcentaje de embarazo con dispositivos intrauterinos es del 2%, pero porque estos dispositivos estaban descendidos. Fíjense acá, esta imagen, el DIU estaba en el canal cervical con el saco gestacional y un embrión ahí adentro, y lo mismo acá. Por vía transvaginal se ve el dispositivo intrauterino a nivel endocervical y un saco gestacional. ¿Sí? Así que atenti a esto, chicas que tengan dispositivo intrauterino, a controlarse una vez al año por lo menos. Bien, y para ir terminando, entonces en la primera charla, tenemos que decir que el útero y los ovarios se visualizan con vejiga llena siempre por vía transabdominal. ¿Sí? Los folículos ováricos
más de 40 milímetros, hay que tener en cuenta que ya no son folículos dominantes, sino ya son quistes, ¿sí? Acuérdense que los más frecuentes son los quistes hemorrágicos, que tienen esta imagen en raqueta por los septos adentro. Y después se encuentran los miomas submucosos, que son estos que vimos, que están dentro del endometrio, que son los sangrantes, ¿sí? Y los normoinsertos, acuérdense que tienen que estar a no más de 20 milímetros del fondo uterino. Y creo que nada más. Bueno, muy bien. Gracias por su atención. No sé si quedó alguna duda. Obviamente esta clase está grabándose. La vamos a detener. Bueno, de alguna forma se detiene. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé cómo voy a compartir. Ahí va.